Hola a todos, gente linda. Bienvenidos a Cine Mágico. Suscríbanse al canal y denle like, por favor. Hoy vamos a hablar de la película The Boca Villa 2010. En un futuro desolado, 10 años después de una guerra nuclear que arrasó Estados Unidos, Ellie, un hombre taciturno y solitario con un pasado misterioso, emprende una larga y peligrosa travesía desde el este hacia la costa oeste. Su apariencia desgastada esconde una fuerza física sorprendente, fruto de una vida de supervivencia en un mundo hostil. Ellie no es un simple superviviente, su viaje tiene un propósito sagrado: proteger un libro, una Biblia intacta, la última copia que se salvó de la destrucción. Este libro, su única compañía durante años, es el objeto de su inquebrantable fe y la razón de su sacrificio constante. Su camino está plagado de peligros: bandidos hambrientos, sectores controlados por despiadados señores de la guerra, todos ansiosos por apropiarse del libro por su valor incalculable, ya sea religioso o por su potencial para controlar a la población desesperada. Ellie, sin embargo, permanece impasible, decidido a alcanzar su destino, a pesar del precio que deba pagar. Su experiencia previa, quizás en el ejército o como protector de algún grupo religioso antes de la catástrofe, le ha otorgado las habilidades necesarias para sobrevivir a este mundo despiadado, incluyendo destrezas de combate, supervivencia y una determinación inquebrantable. Su fe inquebrantable, que es su principal motivación, le da la fuerza para continuar a pesar de las dificultades. En su recorrido, Ellie se cruza con Carnegie, un hombre poderoso y astuto que controla una comunidad amurallada y que ansía obtener la Biblia para consolidar su dominio. Carnegie, un antiguo hombre de negocios, un exitoso empresario antes del cataclismo, ha construido su imperio en la escasez y el miedo, explotando a la población desesperada que vive bajo su yugo. Su conocimiento del mundo preapocalíptico, y su aguda inteligencia, le permiten comprender el valor potencial del libro, no como una escritura sagrada, sino como un instrumento de poder inmenso, capaz de manipular las masas y mantener el control absoluto. Carnegie ve en la Biblia una herramienta para instaurar un nuevo orden, un orden que él mismo controlaría. La confrontación entre Ellie y Carnegie es inevitable, una lucha entre la fe ciega y la ambición despiadada, entre la preservación de la esperanza y la sed de poder. Carnegie, con sus recursos y su ejército privado, representa una amenaza constante para Ellie, que debe usar toda su astucia y habilidades para evadirlo y proteger su preciado tesoro. Su estrategia se basa en la discreción y la evasión, aprovechando su conocimiento del terreno y su capacidad para moverse sin ser detectado. El encuentro entre ambos personajes se convertirá en un punto clave en la trama, una batalla de voluntades que definirá el destino de la Biblia y el futuro de la comunidad bajo el mando de Carnegie. Durante su viaje, Ellie se encuentra con varios personajes que añaden complejidad a su odisea. Uno de los encuentros más significativos es con Claudia, una joven ciega que, a pesar de su discapacidad, posee una sensibilidad especial y una gran intuición. Ellie, conmovido por su vulnerabilidad, decide ayudarla durante un tiempo, compartiendo su escaso alimento y protegiéndola de los peligros que acechan. Esta interacción temporal le permite a Ellie mostrar un lado más humano y vulnerable, un respiro en su viaje solitario y sacrificado. La ayuda a Claudia no es solo un acto de caridad, sino una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la compasión en un mundo devastado por la violencia y la desesperación. Además, el encuentro con otros supervivientes, aunque muchos sean hostiles o sospechosos, le dan a Ellie la oportunidad de mostrar sus habilidades de combate, que están altamente desarrolladas gracias a su experiencia en un mundo post-apocalíptico, donde la supervivencia requiere destreza y agilidad. Estas experiencias, tanto positivas como negativas, enriquecen su viaje, demostrando que su objetivo no se limita a la simple entrega de la Biblia, sino que implica la supervivencia y el contacto, aunque sea limitado y breve, con otros humanos. Cada encuentro, cada decisión moral que toma, configura la complejidad de este personaje enigmático y su búsqueda implacable de un destino trascendental. El final de la película revela el verdadero significado del viaje de Ellie y el destino de la Biblia. Se descubre que Ellie, a pesar de su apariencia fuerte y su determinación inquebrantable, es ciego. Su ceguera, lejos de ser una debilidad, se convierte en una metáfora de su fe ciega y su capacidad para ver más allá de la realidad física devastada.
La Biblia no era simplemente un libro sagrado para él, contenía, en realidad, grabaciones de audio de obras clásicas de la literatura y la música, un legado cultural invaluable perdido en el Apocalipsis. Eli, con una dedicación asombrosa y guiado por su fe en la importancia de la preservación de la cultura y del conocimiento, viaja durante años, llevando este tesoro a su destino, una comunidad dispuesta a reconstruir la civilización. Su sacrificio final, entregando el libro y su conocimiento al bibliotecario de la comunidad, asegura la supervivencia y difusión de la cultura en el mundo post-apocalíptico, un legado espiritual que trasciende su propia existencia. El acto de entregar la Biblia se convierte en una metáfora de la esperanza y el renacimiento, representando el renacer de una civilización a través de la preservación de la cultura y el conocimiento. Este final, aunque aparentemente sencillo, es profundamente conmovedor y simboliza la importancia de la perseverancia y la fe en la construcción de un futuro mejor. La película El libro de Eli es mucho más que una simple historia de supervivencia en un mundo post-apocalíptico, es una profunda reflexión sobre la fe, la esperanza y la importancia de preservar la cultura y el conocimiento para las futuras generaciones. La actuación de Denzel Washington como Eli es conmovedora, capturando la complejidad de un hombre guiado por una fe inquebrantable a pesar de las adversidades. Su interpretación de un personaje silencioso pero poderoso, cuya fuerza interior y convicción son palpables en cada escena, hace que la audiencia conecte con su lucha y su sacrificio. La cinematografía, con sus paisajes desolados y la atmósfera opresiva, contribuye a la creación de una atmósfera apocalíptica convincente, mientras que la trama, llena de giros inesperados y momentos de alta tensión, mantiene al espectador enganchado hasta el final. El mensaje final de la película, sobre la resiliencia humana y la importancia del legado cultural, es especialmente relevante en un mundo con tantos desafíos. La historia de Eli nos recuerda la trascendencia de la fe, la esperanza y la perseverancia frente a la adversidad, dejando un mensaje esperanzador y una profunda reflexión sobre el valor de la cultura y el conocimiento en la reconstrucción de un futuro mejor. La película, además de su impactante narrativa, explora temas complejos sobre la fe, la moralidad y la supervivencia en un mundo devastado. La decisión de Eli de proteger la Biblia, y la forma en que lo hace, plantea interrogantes sobre la justificación de la violencia en nombre de una causa superior. A pesar de su determinación inquebrantable, Eli se ve forzado a tomar decisiones difíciles, a veces violentas, para sobrevivir y proteger su preciado tesoro. Estas acciones, aunque necesarias para la supervivencia, reflejan la ambigüedad moral del mundo en el que vive y las difíciles elecciones que se deben enfrentar en circunstancias extremas. La película no ofrece respuestas fáciles, sino que presenta un retrato realista y matizado de la lucha por la supervivencia y la preservación de los valores en un contexto post-apocalíptico. La relación entre Eli y Carnegie, aunque antagónica, resalta el contraste entre dos visiones del mundo, una guiada por la fe y la esperanza, y otra dominada por el pragmatismo y la ambición de poder. El viaje de Eli, por lo tanto, se convierte en una metáfora de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la desesperación. El final, con la entrega de la Biblia a la nueva generación, simboliza la transmisión de la esperanza y el renacimiento de la cultura, dejando al espectador con una sensación de esperanza a pesar del escenario desolador que se presenta a lo largo de la película. La película también explora la idea del conocimiento como poder. Carnegie, con su conocimiento del mundo preapocalíptico y su comprensión del valor de la Biblia, intenta usarla para controlar a su población. Él ve el libro no como una fuente de fe, sino como un instrumento de poder político y social. Este contraste con la fe ciega de Eli, que busca preservar la Biblia por su valor espiritual e informativo, pone de manifiesto la lucha entre la fe y la razón, entre la espiritualidad y el poder material. La Biblia, en este contexto, representa más que un texto sagrado, es un símbolo de la historia, la cultura y el conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de los siglos. Su preservación se convierte en una lucha por la propia supervivencia de la cultura y la identidad humana, frente a la amenaza del olvido y la destrucción. La falta de información y la desinformación, tan evidentes en el mundo post-apocalíptico retratado, deja a la población vulnerable y manipulable. Eli, a pesar de su propia ceguera, ve con claridad la importancia de preservar ese legado, un legado de conocimiento que puede guiar a la humanidad hacia una reconstrucción y un futuro mejor.
La diferencia en la interpretación de la Biblia por Ely y Carnegie subraya el poder del conocimiento, el valor de la cultura y su importancia para la supervivencia y la reconstrucción de una sociedad. La película también profundiza en la idea de la fe como fuerza impulsora. La fe inquebrantable de Ely, a pesar de la violencia y la desesperación que lo rodean, es la fuerza que lo impulsa a continuar su viaje. Su ceguera física, irónicamente, representa una clarividencia espiritual, una capacidad de ver más allá de las limitaciones del mundo destruido. Él no solo protege un libro, protege la esperanza, la posibilidad de un futuro mejor. Su fe ciega, aunque pueda parecer pasiva, es en realidad una fuerza activa que le permite superar obstáculos aparentemente insuperables. La fe de Ely contrasta con la ambición pragmática de Carnegie, quien busca el poder a través del control de la información y la manipulación de la población. Esta contraposición entre la fe como fuerza interior y la búsqueda del poder como instrumento de control es uno de los temas centrales de la película, una reflexión sobre la naturaleza del liderazgo y la importancia de los valores morales en un mundo en ruinas. La perseverancia de Ely, alimentada por su fe, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad, demostrando que la esperanza, aunque frágil, puede ser una poderosa herramienta para la supervivencia y la reconstrucción. La película culmina con la llegada de Ely a su destino, una comunidad en California, liderada por un bibliotecario, que ha mantenido una mínima estructura social y un atisbo de civilización. Ely, tras un último enfrentamiento con Carnegie, quien lo persigue implacablemente, finalmente llega debilitado pero victorioso. La revelación de su ceguera y el contenido real de la Biblia, no un texto religioso, sino grabaciones de audio con obras clásicas literarias y musicales, añade una dimensión inesperada a su viaje. La comunidad, necesitada de cultura y conocimiento, recibe el legado de Ely como un tesoro invaluable. Su sacrificio, realizado en silencio y con humildad, garantiza la preservación de un legado cultural vital para la reconstrucción del mundo post-apocalíptico. La entrega de la Biblia a las manos del bibliotecario representa una metáfora de la transmisión del conocimiento y la esperanza a las futuras generaciones, un acto final que confirma el éxito de la misión de Ely y la posibilidad de un futuro donde la cultura y el conocimiento son la base de una nueva sociedad. El aparente fracaso de Ely, en su lucha física contra Carnegie, se transforma en una victoria espiritual de gran magnitud. La película concluye con una poderosa imagen de esperanza y renacimiento. A pesar del paisaje desolador y la violencia que ha marcado su viaje, la entrega del legado cultural a la comunidad representa la victoria final de Ely. Su sacrificio, silencioso pero profundo, asegura la preservación de la historia, la literatura, la música, un legado fundamental para la reconstrucción de la civilización. La escena final, donde el bibliotecario recibe las grabaciones con reverencia, simboliza la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones, un acto de fe en el futuro y la promesa de un renacimiento cultural. La historia de Ely, por lo tanto, trasciende la simple supervivencia física, se convierte en un alegato a la perseverancia del espíritu humano, la importancia de la fe, y el poder trascendental de la cultura y el conocimiento para construir un futuro mejor, incluso en las circunstancias más adversas. La imagen final, con la comunidad recibiendo el legado cultural de Ely, deja al espectador con una sensación de esperanza y la convicción de que incluso en un mundo destruido, la cultura y el conocimiento pueden ser las semillas de un nuevo comienzo. La película El libro de Ely también explora la idea del viaje como metáfora de la vida misma. El largo y peligroso recorrido de Ely a través de un paisaje desolado refleja los desafíos y las pruebas que enfrentamos en nuestro propio camino vital. Cada encuentro, cada obstáculo superado, representa una etapa en el proceso de crecimiento y transformación personal. La persistencia de Ely, a pesar de las dificultades y las pérdidas, es un ejemplo de la fuerza interior que nos permite avanzar a pesar de la adversidad. Su viaje no es solo una búsqueda física, es una búsqueda espiritual, una búsqueda de significado en un mundo caótico y desprovisto de esperanza. La transformación que experimenta Ely a lo largo de su viaje, tanto física como espiritualmente, nos muestra la resiliencia del espíritu humano y la capacidad para encontrar la fuerza interior necesaria para superar las dificultades más extremas. Su destino final no es solo la entrega de la Biblia, es la culminación de un proceso de autodescubrimiento y la confirmación de su propia fe y su propia fuerza interior.
El viaje de Ellie, por lo tanto, sirve como una poderosa metáfora del viaje de la vida misma, una lección sobre la perseverancia, la fe y la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. La película también explora el tema de la supervivencia y la adaptación en un entorno hostil. El mundo post-apocalíptico descrito en el libro de Ellie es un lugar despiadado, donde la ley del más fuerte prevalece. Ellie, con sus habilidades de supervivencia perfeccionadas a lo largo de los años, se convierte en un maestro de la adaptación, utilizando su ingenio y su fuerza física para sortear los peligros que se presentan en su camino. Su capacidad para improvisar, para encontrar soluciones creativas a problemas complejos, es crucial para su supervivencia. Él no solo lucha contra los bandidos y los señores de la guerra, sino también contra el hambre, la sed y las inclemencias del tiempo. La película muestra cómo la supervivencia en un mundo devastado requiere no solo fuerza física, sino también inteligencia, astucia y una inquebrantable voluntad de vivir. La habilidad de Ellie para sobrevivir, su capacidad de mantenerse con vida en un entorno tan hostil, se convierte en una metáfora de la resiliencia humana y la capacidad de adaptación del ser humano frente a las circunstancias más extremas. Su lucha constante por la supervivencia es paralela a la lucha por preservar la cultura y el conocimiento, subrayando la interconexión entre la supervivencia física y la supervivencia cultural. La película también nos presenta un estudio de contraste entre dos tipos de liderazgo, el de Ellie y el de Carnegie. Carnegie, un antiguo hombre de negocios exitoso antes de la catástrofe nuclear, ha construido su poderío sobre la explotación y la manipulación de la población necesitada. Su liderazgo se basa en el miedo y el control, utilizando la fuerza bruta y la coerción para mantener el orden en su comunidad fortificada. En contraste, el liderazgo de Ellie es silencioso, basado en la fe y la perseverancia. Él no busca el poder ni el control, sino la preservación de un legado cultural invaluable. Su liderazgo reside en su ejemplo, en su determinación inquebrantable y en su sacrificio final. La confrontación entre estos dos líderes simboliza la lucha entre dos ideologías opuestas, la del poder basado en la fuerza y el miedo, y la del liderazgo guiado por la fe y la esperanza en un futuro mejor. La diferencia entre ambos líderes demuestra la importancia de la ética y la moralidad en el liderazgo, aun en un mundo devastado por la violencia y la desesperación. El éxito final de Ellie, aunque no material, demuestra que el liderazgo basado en valores positivos, a la larga, puede ser más efectivo y duradero que un liderazgo construido sobre la opresión y el miedo. La película El libro de Ellie no solo presenta una historia de supervivencia, sino que también reflexiona sobre la naturaleza del conocimiento y su importancia para la humanidad. El contenido de la Biblia, revelado al final, no es simplemente un texto religioso, sino una valiosa colección de grabaciones de obras literarias y musicales clásicas. Esta revelación transforma la narrativa, elevando la misión de Ellie a una dimensión más profunda y significativa. Ya no se trata solo de preservar un libro sagrado, sino de salvaguardar un legado cultural que podría reconstruir y enriquecer la civilización en ruinas. El hecho de que Ellie, ciego y guiado por una fe inquebrantable, haya logrado proteger este tesoro invaluable destaca la importancia del conocimiento y la cultura para la supervivencia y el renacimiento de la humanidad. La película, entonces, nos invita a valorar la información y el saber como pilares fundamentales para un futuro mejor, incluso en medio de la devastación y la incertidumbre. La transmisión de este legado a la comunidad al final de la película representa una antorcha de esperanza, un símbolo del poder transformador del conocimiento para edificar un nuevo mundo. La película El libro de Ellie también explora la idea de la redención y el perdón. A lo largo de su viaje, Ellie se enfrenta a situaciones que ponen a prueba su moralidad, obligándolo a tomar decisiones difíciles que implican violencia. Sin embargo, su objetivo final no es la venganza ni la imposición de su voluntad, sino la preservación del conocimiento y la esperanza para el futuro. Su sacrificio final, la entrega del legado cultural a la comunidad, puede interpretarse como un acto de redención, un acto de perdón hacia la humanidad y hacia sí mismo. A pesar de la violencia que lo rodea y las decisiones difíciles que toma, Ellie mantiene su integridad moral, demostrando que la redención es posible, incluso en un mundo devastado y lleno de desesperación.
La película sugiere que la verdadera victoria no se encuentra en la dominación o la venganza, sino en la capacidad de perdonar y en la entrega a una causa superior, dejando un mensaje de esperanza y redención para la humanidad. La posibilidad de un nuevo comienzo, a pesar del pasado violento y destructivo, se presenta como una esperanza latente, simbolizada por la comunidad que recibe el legado de Ellie. La película El libro de Ellie concluye con una sensación de esperanza ambigua, un final abierto que invita a la reflexión. Si bien Ellie logra su objetivo de entregar el preciado legado cultural a la comunidad, el futuro permanece incierto. La comunidad, aunque receptiva, enfrenta desafíos significativos en la reconstrucción de una sociedad estable y justa. La amenaza latente de la violencia y la opresión, representada por la figura de Carnegie, no ha desaparecido por completo. El final nos deja con la pregunta de cómo esta comunidad utilizará el conocimiento recibido, y si será capaz de construir un futuro libre de la violencia y la desigualdad que caracterizaron el mundo post-apocalíptico. La imagen final, con la entrega del legado, es un punto de inflexión, un nuevo comienzo, pero también un llamado a la responsabilidad y la construcción de un futuro mejor, un futuro que dependerá de la acción y el compromiso de los supervivientes. La película, entonces, no ofrece una solución fácil o un final feliz definitivo, sino que propone una reflexión sobre la importancia del legado cultural, la responsabilidad individual y colectiva y el constante desafío de construir un mundo mejor, incluso frente a la adversidad. En su viaje hacia el oeste, Ellie no solo se enfrenta a la hostilidad del entorno y a los peligros de los bandidos, sino también a la desconfianza y la sospecha de otros supervivientes. Su silencio y su misterioso pasado le convierten en una figura enigmática, generando recelos en aquellos con quienes interactúa. A menudo se ve obligado a defenderse utilizando sus excepcionales habilidades de combate, desarrolladas a lo largo de años de supervivencia. Estas habilidades, producto de una vida de lucha y adaptación a un mundo cruel, le permiten no solo protegerse a sí mismo, sino también proteger el preciado libro que lleva consigo. A pesar de la violencia necesaria para sobrevivir, Ellie mantiene una férrea disciplina y una moral inquebrantable, lo que le diferencia de muchos de los supervivientes que se cruzan en su camino, a menudo marcados por la crueldad y la desesperación. Su viaje, entonces, se convierte en una lucha constante no solo por la supervivencia física, sino también por la preservación de su integridad moral en un mundo que ha perdido la mayor parte de la suya. La falta de confianza que encuentra en su camino refuerza su determinación, convirtiéndola en una herramienta crucial para alcanzar su objetivo final, preservar el legado de la humanidad en un futuro incierto. La película también explora la compleja relación entre fe y razón. Ellie, guiado por una fe inquebrantable, persigue su objetivo con una determinación ciega, a veces incluso a costa de la razón práctica. Su ceguera física se convierte en una metáfora de su fe ciega, una fe que le permite perseverar a pesar de las dificultades y los peligros que encuentra en su camino. Sin embargo, la película no presenta esta fe como un dogma irrefutable, sino como una fuerza interior que lo impulsa hacia adelante, una fuerza que complementa, aunque no siempre se alinea con, la razón. La contraparte de Ellie, Carnegie, representa la razón pragmática, la ambición desmedida por el poder y el control. Él utiliza su conocimiento e inteligencia para manipular a los demás, buscando el dominio a través de la fuerza y el miedo. La confrontación entre Ellie y Carnegie se convierte entonces en una lucha simbólica entre la fe ciega y la razón pragmática, una exploración de la compleja relación entre ambos elementos en la vida humana y en la configuración de un futuro mejor. La película sugiere que ni la fe ciega ni la razón pragmática por sí solas pueden asegurar un futuro positivo, sino que una combinación equilibrada de ambas puede ser el camino hacia la reconstrucción y el renacimiento. La película El libro de Ellie presenta una visión pesimista pero esperanzadora del futuro post-apocalíptico. El mundo desolado y destruido, producto de una guerra nuclear, sirve como un telón de fondo para explorar temas universales sobre la fe, la esperanza, la supervivencia y la importancia de la cultura y el conocimiento para la reconstrucción de la civilización. La ausencia de una sociedad organizada, la ley del más fuerte y la constante amenaza de la violencia crean una atmósfera de desesperación que contrasta con la inquebrantable determinación de Ellie. Su viaje, a pesar de los peligros y la adversidad,
es un símbolo de la persistencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más extremas. La ambigüedad moral de algunas de sus acciones, necesarias para su supervivencia, nos recuerda la complejidad de las decisiones que debemos tomar en situaciones límite, y la dificultad de mantener la integridad moral en un mundo devastado. La película, por lo tanto, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resistencia, nuestra fe en el futuro y la importancia de preservar los valores fundamentales de la humanidad frente a la adversidad. La película, finalmente, nos deja con una sensación de esperanza a pesar de la devastación. El éxito de Ellie en la entrega del legado cultural representa una victoria, aunque sutil y llena de matices. No es una victoria militar o política, sino una victoria espiritual, un triunfo del espíritu humano frente a la adversidad. La comunidad que recibe el legado representa la posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde el conocimiento y la cultura pueden servir como base para una sociedad más justa y equitativa. La imagen final, aunque abierta a interpretaciones, nos invita a la esperanza y a la reflexión sobre el poder transformador de la perseverancia, la fe y la transmisión del conocimiento a las generaciones futuras. La reconstrucción de la civilización dependerá del uso que esta comunidad haga del legado de Ellie, un legado que simboliza la resiliencia y el potencial de la humanidad para superar la destrucción y construir un futuro mejor. El viaje de Ellie, en última instancia, es un símbolo de la propia lucha de la humanidad por la supervivencia y la esperanza en un mundo incierto. La película El libro de Ellie también se destaca por su cuidadosa construcción de la atmósfera. La cinematografía, con su paleta de colores apagados y sus paisajes desolados, crea una atmósfera post-apocalíptica convincente que refleja la desesperación y la dureza del mundo en el que se desarrolla la historia. Los sonidos, a menudo silenciosos o interrumpidos por ráfagas de violencia, contribuyen a la sensación de tensión y amenaza constante. La música, escasa pero efectiva, subraya los momentos clave de la narrativa, intensificando la emoción y el impacto emocional de la historia. La combinación de estos elementos visuales y sonoros crea una experiencia cinematográfica inmersiva, transportando al espectador al mundo desolado y hostil en el que se mueve Ellie. Esta atmósfera contribuye a la efectividad de la historia, ya que refuerza la sensación de peligro, soledad y la inquebrantable determinación del protagonista en su búsqueda. La ambientación no es simplemente un telón de fondo, es un personaje más de la historia, que contribuye significativamente a la narración y al impacto general de la película. La película El libro de Ellie también destaca por su desarrollo de personajes, aunque muchos de ellos son presentados de forma breve y concisa. Ellie, el protagonista, es un personaje enigmático y complejo, cuya fuerza física y moral contrasta con su silencio y su pasado misterioso. Su fe inquebrantable lo impulsa a continuar su viaje, a pesar de los peligros y las dificultades que se le presentan. Carnegie, por otro lado, representa la ambición desmedida y la manipulación. Su conocimiento del mundo preapocalíptico le permite comprender el valor potencial de la Biblia, pero su falta de ética lo lleva a utilizarla como una herramienta para consolidar su poder. Los personajes secundarios, aunque con apariciones más breves, contribuyen a enriquecer la narrativa y a mostrar la diversidad de reacciones humanas ante un mundo devastado. Algunos ofrecen ayuda desinteresada, otros representan la violencia y la desesperación. La interacción de Ellie con estos personajes secundarios revela la complejidad de su misión y la ambivalencia moral del mundo en que vive. La película, a pesar de su enfoque en la acción y la supervivencia, dedica tiempo a desarrollar la psicología de sus personajes principales, añadiendo una capa de profundidad y complejidad a la historia. La película El libro de Ellie explora de manera efectiva la tensión entre la supervivencia física y la preservación de la cultura. Ellie, en su viaje, no solo lucha por mantenerse con vida en un mundo hostil, sino que también lucha por preservar un legado cultural invaluable. La Biblia, en su contenido revelado al final, representa más que un texto religioso, es un depósito de la historia, la literatura y la música del pasado, un conocimiento fundamental para reconstruir la civilización. Esta dualidad, entre la necesidad de sobrevivir día a día y la misión de preservar la cultura para las futuras generaciones, define el conflicto interno de Ellie y la complejidad de su viaje. La película no presenta una dicotomía simple entre la supervivencia física y la espiritual,
sino que muestra cómo ambas se entrelazan e impulsan mutuamente, creando una narrativa multifacética que resonará con el espectador mucho tiempo después de que finalicen los créditos. Su perseverancia en ambos aspectos, tanto en la supervivencia como en la protección de la cultura, es lo que finalmente permite un mínimo atisbo de esperanza en el futuro. La película El libro de Eli utiliza con maestría el simbolismo para enriquecer su narrativa. La ceguera de Eli, por ejemplo, no es simplemente una discapacidad física, sino una metáfora de su fe ciega y su capacidad para ver más allá de la realidad física devastada. Su viaje a través de un paisaje árido y desolado simboliza el viaje de la humanidad a través de la adversidad, hacia un futuro incierto. La Biblia, inicialmente presentada como un objeto de fe religiosa, se revela como un contenedor de grabaciones de obras literarias y musicales clásicas, representando la importancia de la preservación del conocimiento y la cultura para la supervivencia de la humanidad. El encuentro con Carnegie, un hombre de negocios exitoso antes del apocalipsis, representa la lucha entre la fe y la razón, entre la espiritualidad y la ambición desenfrenada de poder. Cada elemento de la película, desde el paisaje desolado hasta los personajes y sus acciones, está cargado de simbolismo, contribuyendo a la creación de una experiencia cinematográfica compleja y multifacética que invita a la reflexión sobre temas profundos y universales. La película, lejos de ofrecer respuestas sencillas, nos presenta una serie de metáforas que invitan al espectador a participar activamente en la interpretación de su mensaje. La película El libro de Eli no solo es una historia de supervivencia en un mundo post-apocalíptico, sino que también explora la complejidad del ser humano en circunstancias extremas. Eli, a pesar de su aparente estoicismo, demuestra momentos de vulnerabilidad y compasión, especialmente en su interacción con Claudia, la joven ciega. Ayudarla no es solo un acto de bondad, sino también una muestra de humanidad que contrasta con la brutalidad del entorno. La decisión de Eli de compartir sus escasos recursos con Claudia revela un lado más humano, y una dimensión espiritual más profunda que trasciende su misión principal. Mientras protege el libro, Eli también protege una pequeña chispa de esperanza, manifestando su creencia en la capacidad de la humanidad para la compasión y la bondad, incluso en un mundo tan desolado. La ayuda que brinda a Claudia y el breve periodo de vínculo emocional que comparten, sirven para recordar que, a pesar de la devastación, la esencia humana de compasión y apoyo mutuo perdura, demostrando que la esperanza no está completamente extinguida. Estos momentos de humanidad, aunque breves, añaden profundidad a su personaje y enriquecen la narrativa, contrarrestando la constante tensión y violencia que lo rodean. La película El libro de Eli se caracteriza por su ritmo narrativo preciso y su estructura cuidadosamente construida. La historia avanza de manera gradual, revelando información crucial de forma estratégica a lo largo de la trama. El viaje de Eli, con sus múltiples encuentros y desafíos, se convierte en una estructura narrativa que permite explorar diferentes facetas del mundo post-apocalíptico y los personajes que lo habitan. Cada encuentro, aunque a veces breve, contribuye a la evolución de la historia y a la profundización del personaje de Eli. La revelación final sobre la verdadera naturaleza del libro y la ceguera de Eli funciona como un giro inesperado que añade una capa adicional de significado a la narrativa, obligando al espectador a reinterpretar los eventos previos. La película no se basa en una acción frenética y continua, sino en una tensión cuidadosamente dosificada que mantiene al espectador enganchado hasta el clímax final. Este ritmo pausado pero efectivo permite al espectador sumergirse completamente en el mundo post-apocalíptico y conectar emocionalmente con el protagonista y su viaje. La economía narrativa, con la información proporcionada de manera estratégica, evita la sobreexposición y mantiene el misterio y la intriga hasta el desenlace final. La película El libro de Eli también destaca por su uso del minimalismo narrativo. A pesar de la complejidad de sus temas, la historia se cuenta con una economía de lenguaje y una precisión en la descripción que intensifican el impacto emocional de la narrativa. La falta de diálogos extensos y las descripciones concisas contribuyen a la creación de una atmósfera de misterio y tensión. El silencio, a menudo más elocuente que las palabras, juega un papel crucial en la transmisión de las emociones de Eli y en la creación de una atmósfera de soledad y peligro constante. La fuerza de la película reside en la capacidad de transmitir un mensaje profundo y complejo a través de una historia concisa y visualmente impactante,
evitando la sobreexplicación y dejando espacio para la interpretación del espectador. Esta sutileza narrativa hace que la película sea memorable y que sus temas resuenen mucho tiempo después de su finalización. La economía del lenguaje refuerza el peso visual y simbólico de cada escena, elevando la experiencia cinematográfica a un nivel superior. La película El libro de Eli utiliza eficazmente la violencia como un elemento narrativo, pero sin caer en la gratuidad. La violencia es un elemento inherente al mundo post-apocalíptico, una constante amenaza que Eli debe enfrentar para sobrevivir y proteger su preciado tesoro. Las escenas de violencia, aunque impactantes, son funcionales a la trama y sirven para mostrar la dureza del entorno y la capacidad de Eli para defenderse. No se glorifica la violencia, sino que se presenta como una consecuencia inevitable de la situación desesperada en la que vive el protagonista. La violencia, por lo tanto, se integra en la narrativa como un elemento necesario para comprender la naturaleza del mundo post-apocalíptico y las decisiones difíciles que Eli debe tomar para cumplir su misión. La película, sin embargo, no se centra en la violencia gratuita, sino que se concentra en la determinación de Eli en su objetivo trascendental, el cual justifica las acciones que éste debe realizar para alcanzarlo. El uso de la violencia es, por lo tanto, una herramienta narrativa que aporta tensión y realismo a la historia sin desviarse del mensaje central de la película. La película El libro de Eli culmina con una poderosa imagen de esperanza y renacimiento. La película El libro de Eli también explora la temática de la identidad y la memoria. Eli, a lo largo de su viaje, permanece en gran parte silencioso, ocultando su pasado y su identidad. Este misterio que lo envuelve alimenta la intriga y hace que el espectador se pregunte sobre sus motivaciones y su historia personal. La falta de información sobre su pasado contribuye a la construcción de su personaje como una figura enigmática, cuyo objetivo trascendental es más importante que su propia identidad individual. La omisión intencional de detalles sobre su vida anterior enfatiza la importancia de su misión presente, preservar el legado cultural para las futuras generaciones. Su viaje se convierte en una metáfora de la pérdida de la memoria colectiva tras el apocalipsis, y su silenciosa dedicación es un acto de resistencia contra el olvido. En este sentido, Eli se convierte en una representación simbólica de la propia memoria de la humanidad, esforzándose por preservar un fragmento vital de su pasado para permitir la reconstrucción de un futuro. La revelación de su ceguera al final, lejos de restarle importancia, enfatiza aún más su capacidad de persistir en la oscuridad, guiado por una fe inquebrantable en la importancia de su misión. La película El libro de Eli también presenta una reflexión sobre la naturaleza del sacrificio. Eli realiza un sacrificio constante a lo largo de su viaje. No se trata solo de un sacrificio físico, marcado por el desgaste, el hambre y la violencia que debe enfrentar, sino también de un sacrificio emocional y espiritual. Renuncia a la compañía humana, a la comodidad y a la seguridad, por la preservación de un legado cultural que considera fundamental para la supervivencia de la humanidad. Su silencio, su soledad y su determinación inquebrantable son una muestra de la magnitud de su sacrificio personal. La omisión de su propia vida para asegurar la preservación de la cultura y el conocimiento destaca el altruismo de su misión y la profundidad de su compromiso. El sacrificio final de Eli, donde entrega el libro y se deja morir, se convierte en la culminación de su larga y sacrificada peregrinación, dejando un legado inmenso a las generaciones futuras. Esta idea de sacrificio, en múltiples dimensiones, es un pilar fundamental de la narrativa, impulsando las acciones de Eli y enriqueciendo la complejidad de su personaje. La película El libro de Eli se sirve de un escenario post-apocalíptico no solo como telón de fondo, sino como un elemento narrativo integral. El paisaje desolado y árido, reflejo del mundo devastado por la guerra nuclear, es un personaje en sí mismo. La falta de vegetación, las ciudades en ruinas y la constante amenaza de la violencia crean una atmósfera opresiva que influye directamente en el comportamiento de los personajes y en el desarrollo de la trama. Este escenario no es simplemente un decorado pasivo, sino un actor activo que contribuye significativamente a la narrativa, moldeando las acciones de Eli y los demás supervivientes, e intensificando la tensión y el drama de la historia. El mundo post-apocalíptico no es solo un contexto, sino una fuerza que impulsa la historia y el carácter de los personajes. La descripción visual de este mundo desolado, por lo tanto,
es crucial para comprender el significado de la película y el mensaje que transmite. La estética visual del film, entonces, refuerza la temática central de la supervivencia, el sacrificio y la perseverancia en un mundo hostil. En el transcurso de su largo viaje, Ellie se encuentra con diversos personajes, algunos hostiles, otros indiferentes, y pocos que muestran verdadera compasión. Estos encuentros, aunque a menudo breves y tensos, añaden capas de complejidad a su odisea. La mayoría de los supervivientes que encuentra son producto de un mundo despiadado, moldeados por la necesidad y la escasez. Muchos han perdido su humanidad, sumidos en la lucha por la supervivencia, recurriendo al robo, la violencia y la explotación para subsistir. Estos encuentros reflejan la moralidad ambigua del mundo post-apocalíptico, donde la ley del más fuerte prevalece. Sin embargo, Ellie, con su fe inquebrantable, se mantiene firme en su propósito, rechazando la violencia innecesaria y mostrando compasión cuando la situación lo permite. Su interacción con estos individuos, algunos criminales endurecidos y otros simplemente desesperados, sirve para contrastar su propia integridad moral con la decadencia moral de muchos en su entorno. Su capacidad para discernir entre la necesidad y la maldad le permite avanzar en su viaje, sin perder su objetivo central, y mostrar su capacidad de discernimiento, una cualidad crucial en un mundo devastado donde la confianza es un lujo que pocos se pueden permitir. La película El libro de Ellie utiliza la alegoría de la Biblia, no como un simple objeto religioso, sino como un símbolo del conocimiento y la cultura acumulados por la humanidad. Su contenido, revelado al final, contiene grabaciones de obras clásicas de la literatura y la música, un legado invaluable perdido en el Apocalipsis. Ellie, al proteger este artefacto, no solo protege un libro sagrado, sino que preserva la esencia misma de la civilización, su memoria y su identidad. El viaje de Ellie representa, entonces, una metáfora de la lucha por preservar la cultura en un mundo devastado, una lucha que trasciende lo religioso y se convierte en un esfuerzo universal por mantener viva la llama del conocimiento y la creatividad humana. La entrega final de este legado a una comunidad receptiva simboliza la transmisión de la esperanza y la posibilidad de un renacimiento cultural, un nuevo comienzo basado en el conocimiento y la herencia del pasado. El libro, entonces, se convierte en un poderoso símbolo de la resiliencia y la perseverancia del espíritu humano frente a la aniquilación. La película El libro de Ellie también explora la tensión entre la individualidad y la comunidad. Ellie, durante gran parte de su viaje, es un lobo solitario, autosuficiente y receloso de la interacción humana. Su misión, en apariencia individualista, depende, sin embargo, de la existencia de una comunidad receptora al final de su viaje. La entrega final de la Biblia a la comunidad no solo representa la preservación del conocimiento, sino también la necesidad de compartirlo, de integrarlo en una estructura social más amplia. Aunque la valora su independencia y su capacidad de autosupervivencia, su misión solo encuentra sentido en la posibilidad de un futuro colectivo. La película, por tanto, sugiere que la supervivencia individual, por más importante que sea, debe estar acompañada de la creación y el mantenimiento de una comunidad donde el conocimiento y la cultura puedan florecer y perpetuarse. El sacrificio personal de Ellie se justifica, en última instancia, por la posibilidad de un futuro compartido, un futuro donde la comunidad pueda reconstruir lo que se ha perdido. La soledad de Ellie, entonces, sirve como un contraste necesario para resaltar la importancia del tejido social y la colaboración en la reconstrucción de un mundo mejor. La película El libro de Ellie es una obra maestra de la narrativa visual. La cinematografía, con sus imágenes desoladas y su paleta de colores apagados, crea una atmósfera post-apocalíptica profundamente impactante. Los amplios planos de paisajes desérticos y las ruinas urbanas transmiten eficazmente la escala de la destrucción y la fragilidad de la civilización. La dirección de fotografía se centra en la iluminación, a menudo utilizando contraluces y sombras para crear una sensación de misterio y tensión. Estos elementos visuales contribuyen a crear una experiencia cinematográfica inmersiva, transportando al espectador al mundo desolador y hostil del filme. La escasez de colores vibrantes, la predominancia de tonos tierra y grises, refuerza la sensación de un mundo devastado y sin esperanza, mientras que la cuidadosa composición de cada plano,
Hace que cada imagen sea una pieza integral de la narrativa, contribuyendo a la creación de un mundo visualmente cautivador y emotivamente conmovedor. La dirección de fotografía no solo muestra, sino que cuenta la historia, y funciona como una extensión de la narrativa visual central de la película. La película El libro de Eli también presenta una exploración sutil pero efectiva de la paternidad y la herencia. Aunque no se muestra explícitamente, la dedicación de Eli a proteger el legado cultural puede interpretarse como una forma de paternidad espiritual. Él actúa como un guardián, protegiendo un tesoro invaluable para las futuras generaciones, asegurando la transmisión de conocimiento y cultura que de otro modo se perdería para siempre. Su viaje, por lo tanto, se convierte en un acto de legado, un intento de asegurar un futuro mejor para aquellos que vendrán después de él. La entrega final del libro es el acto culminante de este acto de paternidad espiritual, donde el pasado se conecta con el futuro, y la esperanza se transmite de una generación a otra. La película, entonces, sugiere que la paternidad trasciende las relaciones biológicas y puede manifestarse en actos de preservación cultural y compromiso con el futuro. El silencio y la misteriosa personalidad de Eli refuerzan esta idea, ya que sus acciones hablan mucho más fuerte que cualquier declaración explícita de paternidad. La película El libro de Eli también explora el tema de la redención y el perdón. A lo largo de su viaje, Eli se enfrenta a situaciones que ponen a prueba su moralidad, obligándolo a tomar decisiones difíciles, a veces violentas, para sobrevivir y proteger su preciado tesoro. La película El libro de Eli concluye con una poderosa imagen de esperanza y renacimiento. La película El libro de Eli también se destaca por su manejo de la tensión narrativa. Desde el inicio, se establece una atmósfera de suspense y peligro constante. El viaje de Eli está plagado de encuentros con personajes amenazantes y situaciones de riesgo que mantienen al espectador en vilo. La película dosifica la información con precisión, revelando detalles sobre el pasado de Eli y el verdadero contenido del libro de manera gradual, creando una expectativa constante y aumentando la tensión dramática. La confrontación final con Carnegie no es una simple pelea, sino una lucha por la supervivencia y la preservación del legado cultural, que se desarrolla con una tensión palpable. La escasez de información y la imprevisibilidad de los acontecimientos mantienen al espectador expectante, involucrado en la supervivencia y el éxito de la misión de Eli. Este manejo magistral de la tensión contribuye a que la película sea una experiencia cinematográfica emocionante y memorable, incrementando el impacto emocional y manteniendo al público cautivado hasta el final. La película El libro de Eli presenta una narrativa concisa y efectiva, evitando detalles innecesarios y concentrándose en la esencia de la historia. Este minimalismo narrativo contribuye a la creación de una atmósfera de misterio y tensión que mantiene al espectador enganchado hasta el final. La historia se desarrolla de forma gradual, revelando información crucial de manera estratégica y evitando cualquier tipo de exposición excesiva. La economía narrativa, combinada con una cinematografía impactante y una actuación magistral de Denzel Washington, crea una experiencia cinematográfica potente y memorable. La película no busca abrumar al espectador con detalles superfluos, sino que se centra en la transmisión de un mensaje profundo y conmovedor sobre la perseverancia, la fe y la importancia de preservar la cultura y el conocimiento para las futuras generaciones. La sencillez de la narrativa, lejos de ser una debilidad, se convierte en una virtud que potencia la fuerza del mensaje y el impacto emocional de la historia. La concisión narrativa intensifica el impacto visual y simbólico de cada escena, logrando una narrativa potente y efectiva. Párrafo 1. Un análisis profundo del prólogo y la introducción de Eli. La película El libro de Eli comienza con una imagen impactante, un mundo devastado, un paisaje desolado y polvoriento que refleja la consecuencia de una catástrofe no especificada. Este escenario post-apocalíptico sirve como telón de fondo para la presentación de Eli, un personaje enigmático y solitario que se embarca en un largo viaje a través de este yermo hostil. Su apariencia, con sus ropas gastadas y su actitud taciturna, sugiere una existencia marcada por la dureza y la supervivencia. Se destaca la importancia de su silencio. No es un silencio impuesto por el guión, sino una manifestación de su estoicismo y su concentración en su objetivo principal, proteger un libro de valor incalculable.
Este libro, cuya naturaleza permanece oculta durante buena parte de la película, se convierte en el eje central de su odisea y el catalizador de los conflictos que enfrentará. La introspección de Ellie, su soledad y la determinación que muestra desde el primer momento, sugieren un pasado complejo y un profundo sentido del propósito. Se puede especular que su formación y su experiencia previa le han proporcionado las habilidades y la resistencia necesarias para sobrevivir en este mundo despiadado. La falta de detalles sobre su pasado, sin embargo, intencionalmente mantiene un halo de misterio alrededor de su personaje, estimulando la curiosidad del espectador y su interés por desentrañar la motivación que le impulsa a proteger el libro. La escena inicial es una masterclass en la construcción de tensión y misterio, establece el tono de la película y presenta al protagonista como una figura enigmática y poderosa, capaz de sobrevivir y persistir en un ambiente sumamente desafiante. Podemos inferir que Ellie ha dedicado su vida a esta misión, posiblemente renunciando a cualquier tipo de vida social o familiar para cumplir su cometido. La austeridad de su existencia se ve reflejada en su apariencia y en sus pocas palabras, pero su fuerza interior se hace cada vez más evidente a través de sus acciones. Párrafo 2. El encuentro con Carnegie y la confrontación ideológica. El encuentro con Carnegie marca un punto de inflexión crucial en la narrativa. Carnegie, a diferencia de la austeridad de Ellie, representa la decadencia y la ambición desmedida en este mundo post-apocalíptico. Su poder se basa en la manipulación y el control, en la explotación de los débiles. Mientras Ellie se rige por un código moral estricto, aunque a veces cuestionable en sus métodos, Carnegie opera sin escrúpulos, buscando el poder a cualquier costo. La confrontación entre ambos no es simplemente una lucha física por la posesión del libro, es una lucha ideológica entre dos visiones del mundo. Ellie representa la preservación de la cultura y la esperanza en un futuro mejor, encarnada en el libro que protege. Carnegie, por otro lado, simboliza la corrupción, la búsqueda desenfrenada del poder y la explotación del conocimiento para el beneficio personal. Carnegie, con sus lujos y su ejército privado, contrasta fuertemente con la austeridad y la soledad de Ellie. Su pasado, aunque no se detalla completamente, sugiere una trayectoria de ascenso al poder basada en la violencia y la manipulación. A diferencia de Ellie, que parece haber dedicado su vida a una misión única, Carnegie representa la ambición sin límites, la búsqueda del poder por el poder mismo. La escena de su primer encuentro ya deja entrever la diferencia fundamental entre ambos personajes, la fe ciega y la determinación inquebrantable de Ellie frente a la calculada ambición y frialdad de Carnegie. Esta confrontación establece el conflicto central de la película y el peso de las implicaciones que el destino del libro tendrá en el futuro del mundo devastado. Sus métodos para alcanzar el poder reflejan su personalidad, mientras Ellie usa la fuerza solo como último recurso, Carnegie lo utiliza como herramienta principal para alcanzar sus fines. Párrafo 3. El viaje como metáfora y la evolución de los personajes secundarios. El viaje de Ellie hacia el oeste no es solo una travesía geográfica, sino una metáfora de su propia lucha interior y de la búsqueda de un propósito trascendental. A lo largo de su camino, Ellie se encuentra con diversos personajes secundarios que, aunque con apariciones breves, enriquecen la narrativa y reflejan la diversidad de la sociedad post-apocalíptica. Estos encuentros, a menudo violentos o tensos, sirven para mostrar la degradación moral y la lucha por la supervivencia que caracteriza a este nuevo mundo. Algunos de estos personajes se convierten en aliados circunstanciales, ofreciendo a Ellie ayuda y refugio, mientras que otros representan las diferentes facetas de la corrupción y la brutalidad. La interacción con estos personajes permite al espectador observar la evolución de la moralidad de Ellie, y cómo su férrea determinación puede verse afectada por las circunstancias y las personas que encuentra. Sus acciones, aunque a veces violentas, se muestran siempre justificadas por su objetivo principal, la preservación del libro. La evolución, o la falta de ella, en algunos personajes secundarios, sirve como un contrapunto a la inquebrantable fe de Ellie, creando un contraste que refuerza la importancia de su misión. La película logra un equilibrio entre la acción y la reflexión, mostrando a través de los encuentros con los personajes secundarios, la fragilidad de la esperanza en un mundo devastado y la resistencia que se necesita para mantenerla viva. El viaje, por lo tanto, no solo conduce a él y a su destino, sino que también lo transforma y fortalece en su misión. Párrafo 4.
El misterio del libro y su simbolismo. El libro que Ellie protege es un elemento central de la narrativa, envuelto en un misterio que se mantiene durante gran parte de la película. Su contenido no se revela completamente hasta el clímax, lo cual genera una gran expectación en el espectador. Sin embargo, el significado del libro trasciende su contenido literal, se convierte en un potente símbolo de la fe, la esperanza y la preservación de la cultura y el conocimiento. Representa la posibilidad de reconstruir un futuro mejor a partir de las ruinas del pasado. Su importancia no reside únicamente en su contenido escrito, sino en su capacidad de inspirar y guiar. El libro es el legado de una civilización destruida, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La negativa de Ellie a revelar su contenido antes del momento oportuno se debe, en parte, a la necesidad de protegerlo de la corrupción, evitando que caiga en manos equivocadas como las de Carnegie. Sin embargo, también podemos interpretar esta reticencia como una forma de generar confianza. Al confiar en la promesa de Ellie y en su capacidad de salvaguardar el libro, los personajes secundarios de alguna manera también se benefician. Por lo tanto, el libro actúa como un catalizador, no solo de la acción, sino también de la moralidad y la fe. El misterio que rodea al libro se resuelve de forma satisfactoria, pero el impacto simbólico y la fuerza de su mensaje perduran. Su significado radica en la transmisión de la historia y la esperanza para las futuras generaciones, sugiriendo la importancia de la perseverancia y la fe como pilares fundamentales para la reconstrucción de una sociedad. Párrafo 5. Reflexiones finales sobre la estética y el mensaje. El libro de Ellie trasciende su género como película de acción post-apocalíptica gracias a su cuidada estética y a la profundidad de su mensaje. La estética visual, inspirada en los clásicos westerns, crea una atmósfera desolada pero a la vez hermosa, donde la vastedad del paisaje contrasta con la fragilidad humana. La paleta de colores, predominantemente sepia y ocre, refuerza la sensación de un mundo desgastado por el tiempo y la violencia. La película presenta una poderosa reflexión sobre temas universales como la fe, la esperanza, el sacrificio y la redención. El viaje de Ellie no solo es físico, sino también espiritual, representa la búsqueda de un propósito trascendental en un mundo sin ley, donde la supervivencia se convierte en una lucha constante contra la desesperación y la pérdida de la identidad. El final, aunque ambiguo, es a la vez satisfactorio. Si bien resuelve el conflicto central, deja al espectador con preguntas abiertas sobre el futuro y el impacto del legado de Ellie. No se trata de una resolución definitiva, sino más bien de un punto de partida para una nueva etapa, cargada de incertidumbre pero también de potencial. La película invita a reflexionar sobre el poder del conocimiento, la perseverancia y la importancia de la esperanza en los momentos más oscuros. La decisión final de Ellie, aunque podría interpretarse como un acto de fe ciega, también se puede leer como un acto de responsabilidad, un compromiso con el futuro que él vislumbra. En definitiva, el libro de Ellie es una película que permanece en la memoria del espectador mucho después de haberla visto, invitando a una profunda reflexión sobre el significado de la vida y la búsqueda de la redención en un mundo devastado. Párrafo 6. Comparación con otros filmes post-apocalípticos y el legado de Ellie. El libro de Ellie se sitúa dentro del amplio espectro de filmes post-apocalípticos, pero se diferencia de muchos de sus contemporáneos por su enfoque en la fe y la perseverancia individual como motores de la narrativa, en lugar de centrarse únicamente en la violencia y la supervivencia a corto plazo. A diferencia de películas que muestran una sociedad post-apocalíptica completamente desorganizada y caótica, el libro de Ellie presenta una sociedad con cierto grado de estructura, aunque marcada por la desigualdad y la opresión. La película evita la descripción explícita de la catástrofe que devastó el mundo, concentrándose en las consecuencias y en el impacto psicológico sobre la humanidad. Este enfoque permite a los espectadores concentrarse en el viaje personal de Ellie y su lucha ideológica con Carnegie. Mientras que muchas películas post-apocalípticas muestran la desintegración total de la civilización, el libro de Ellie deja entrever la posibilidad de reconstrucción, de esperanza, a través del legado del protagonista. La figura de Ellie, con su silenciosa determinación y su férrea moral, se convierte en un arquetipo, un símbolo de resistencia y fe en un futuro mejor. Su legado trasciende su viaje físico, representando la perseverancia de la cultura y el conocimiento frente a la decadencia y la barbarie.
Comparada con otras películas del género, el libro de Ellie destaca por su enfoque introspectivo y su mensaje optimista, a pesar de la sombría ambientación. El sacrificio de Ellie y la decisión de entregar el libro a la comunidad representan la importancia de la colaboración y la confianza para la reconstrucción de una sociedad. Párrafo 7. La violencia como elemento narrativo y la moralidad ambigua de Ellie. La violencia en el libro de Ellie no es gratuita, se presenta como un elemento narrativo esencial, intrínsecamente ligado a la supervivencia en un mundo hostil y despiadado. Ellie, aunque se mueve por una moralidad firme, no duda en utilizar la violencia cuando es necesario para proteger el libro o para defenderse. Esta violencia, sin embargo, no está exenta de ambigüedad. En ocasiones, sus acciones pueden parecer excesivas, generando cierta incomodidad en el espectador. Esta ambigüedad moral lo distancia del estereotipo del héroe clásico y lo convierte en un personaje más complejo y humano. No es un paladín perfecto, sino un hombre obligado a tomar decisiones difíciles en circunstancias extremas. La violencia que Ellie emplea es, en esencia, defensiva y funcional a su misión. Se percibe una clara diferencia entre la violencia de Ellie y la violencia indiscriminada de Carnegie y sus secuaces. Mientras que la violencia de Ellie está dirigida a proteger el libro y a asegurar su supervivencia, la de Carnegie se basa en la opresión y el abuso de poder, sin un objetivo moral discernible más allá del control y la dominación. La confrontación entre ambas formas de violencia refuerza la ideología central de la película, destacando el contraste entre la autodefensa justificada y la violencia arbitraria y opresiva. Este detalle refuerza la complejidad del personaje de Ellie, quien no se presenta como un salvador impoluto sino como un hombre de fe inquebrantable, luchando para salvaguardar algo que cree fundamental para la humanidad. Párrafo 8. La banda sonora y la fotografía como elementos clave en la creación de la atmósfera. La atmósfera desolada y la tensión constante presentes en el libro de Ellie son acentuadas de manera magistral por la banda sonora y la fotografía. La música, con sus notas melancólicas y a veces inquietantes, crea un ambiente de suspense y soledad que acompaña al personaje de Ellie en su viaje. Los silencios estratégicamente colocados en la banda sonora potencian aún más la tensión y la sensación de aislamiento en este mundo desolado. La fotografía, por su parte, juega un papel fundamental en la construcción de la estética visual de la película. El uso de tonos sepia y ocre, predominantes a lo largo de la película, contribuyen a la creación de un mundo desértico y polvoriento, que refleja la dureza y la crudeza del entorno. Los amplios planos de los paisajes desolados enfatizan la soledad de Ellie y la vastedad del mundo devastado. La iluminación, a menudo contrastada y oscura, añade a la atmósfera de misterio y suspense. La combinación de la fotografía y la banda sonora crea una sinergia perfecta, potenciando la emoción y el impacto emocional en el espectador. En conjunto, estos elementos visuales y sonoros contribuyen a la inmersión en la historia y a la comprensión de la psicología de los personajes, especialmente la del taciturno Ellie, cuyos sentimientos se reflejan en la atmósfera que lo rodea. La cuidadosa selección de planos y el uso del silencio como elemento narrativo contribuyen a la construcción de un relato cautivador, que resuena en el espectador mucho después de los créditos finales. Párrafo 9. El simbolismo del desierto y la búsqueda de la redención. El desierto, como escenario principal del libro de Ellie, trasciende su función meramente geográfica y se convierte en un poderoso símbolo. Representa la desolación espiritual y física de la humanidad tras la catástrofe, pero también la oportunidad de redención y renacimiento. La vastedad y la austeridad del desierto reflejan la soledad de Ellie y la dificultad de su misión. El viaje a través de este paisaje inhóspito simboliza la ardua lucha por la supervivencia y la perseverancia de la esperanza en un ambiente hostil. El desierto, en su aparente esterilidad, también contiene la promesa de un futuro mejor, representado por el oasis y, finalmente, por la llegada a la ciudad. El recorrido de Ellie a través del desierto es un viaje espiritual, una purificación que lo prepara para su destino final. La imagen del desierto como un espacio de prueba y de transformación refuerza el tema central de la película, la redención a través del sacrificio y la perseverancia en la fe. La aparente falta de recursos en este entorno hostil enfatiza la dependencia de Ellie en su propia fuerza interior y en su fe en la misión que ha abrazado. El desierto,
Por lo tanto, no es simplemente un escenario, sino un elemento narrativo esencial que refleja el estado espiritual de los personajes y el mensaje central de la película. Párrafo 10. La recepción crítica y el impacto cultural de la película. El libro de Eli, a pesar de generar cierta controversia por su temática religiosa, recibió en su mayoría críticas positivas por su potente narrativa y su cuidadosa dirección. Se elogió la interpretación de Denzel Washington, la estética visual y la atmósfera creada a través de la fotografía y la banda sonora. La película se destacó por su capacidad para combinar la acción con una profunda reflexión sobre temas existenciales y la condición humana. Si bien no obtuvo un éxito masivo en taquilla, sí logró un seguimiento de culto entre los aficionados al género post-apocalíptico, gracias a la complejidad de sus personajes y la originalidad de su propuesta. Su impacto cultural radica en su exploración de temas relevantes como la importancia de la fe, la perseverancia y la preservación del conocimiento en un mundo en crisis. La película ha generado debate sobre el rol de la religión en una sociedad post-apocalíptica y sobre la importancia de la esperanza y la redención. Su influencia se percibe en otras producciones cinematográficas y literarias del género, que se han inspirado en su estética y en su enfoque filosófico. A pesar de no haber roto récords de taquilla, el libro de Eli ha dejado un legado importante en el cine post-apocalíptico. Párrafo 11. El final ambiguo y su interpretación. El final del libro de Eli es deliberadamente ambiguo, dejando al espectador con una sensación de satisfacción pero también con interrogantes abiertos. La entrega del libro a la comunidad, aparentemente un acto de culminación exitosa, se presenta con una cierta incertidumbre. La reacción de la comunidad, su capacidad para comprender y utilizar el contenido del libro, queda en gran parte a la interpretación del espectador. Esto añade una capa de profundidad a la narrativa, evitando una resolución simple y previsible. La decisión de Eli de sacrificarse para garantizar la seguridad del libro puede interpretarse de varias maneras, como un acto de fe ciega, como un sacrificio necesario para asegurar la supervivencia de la cultura, o incluso como una aceptación de su propia mortalidad después de haber cumplido su propósito. La ambigüedad del final permite al espectador reflexionar sobre las implicaciones de la acción de Eli y sobre el futuro de la comunidad. ¿Será capaz esta comunidad de preservar el legado cultural que Eli les ha confiado? ¿Utilizarán el conocimiento que contiene el libro para reconstruir la sociedad o caerán en la misma espiral de violencia y opresión que caracteriza al mundo que Eli ha dejado atrás? La película no ofrece respuestas fáciles, prefiriendo dejar estas preguntas en el aire, invitando al espectador a participar activamente en la construcción del significado. Esta apertura narrativa enriquece la experiencia cinematográfica y deja una huella perdurable en la memoria del espectador. Párrafo 12. El impacto de la actuación de Denzel Washington en la película. La actuación de Denzel Washington como Eli es fundamental para el éxito de El libro de Eli. Su interpretación, marcada por la contención y el misterio, crea una figura enigmática que cautiva al espectador desde el principio. Washington logra transmitir la fuerza interior y la determinación de Eli a través de gestos sutiles y una economía de palabras impactante. Su mirada, sus movimientos y su silencio expresan una profundidad emocional que va más allá del diálogo. El actor no solo encarna la fisicalidad del personaje, su resistencia, su habilidad en el combate, sino que también captura la carga emocional de su misión. La vulnerabilidad que asoma tras su estoicismo añade complejidad a la figura de Eli, evitando la unidimensionalidad del héroe clásico. Washington evita caer en la sobreactuación, optando por una interpretación contenida que potencia la intensidad dramática. Su capacidad para transmitir tanto la dureza como la fragilidad del personaje crea un retrato humano y memorable que se sitúa más allá de la simple acción. El silencio de Eli, lejos de ser un defecto, se convierte en una herramienta narrativa clave, permitiendo al espectador completar los vacíos y participar de manera activa en la construcción de la psicología del personaje. La actuación de Washington es, sin duda, un elemento crucial en la construcción de la atmósfera y el éxito general de El libro de Eli. Hola a todos, gente linda. Bienvenidos a Cine Mágico. Suscríbanse al canal y denle like, por favor. Hoy vamos a hablar de la película The Boca Villa 2010. En un futuro desolado, 10 años después de una guerra nuclear que arrasó Estados Unidos, Eli,
un hombre taciturno y solitario con un pasado misterioso, emprende una larga y peligrosa travesía desde el este hacia la costa oeste. Su apariencia desgastada esconde una fuerza física sorprendente, fruto de una vida de supervivencia en un mundo hostil. Ellie no es un simple superviviente, su viaje tiene un propósito sagrado: proteger un libro, una Biblia intacta, la última copia que se salvó de la destrucción. Este libro, su única compañía durante años, es el objeto de su inquebrantable fe y la razón de su sacrificio constante. Su camino está plagado de peligros: bandidos hambrientos, sectores controlados por despiadados señores de la guerra, todos ansiosos por apropiarse del libro por su valor incalculable, ya sea religioso o por su potencial para controlar a la población desesperada. Ellie, sin embargo, permanece impasible, decidido a alcanzar su destino, a pesar del precio que deba pagar. Su experiencia previa, quizás en el ejército o como protector de algún grupo religioso antes de la catástrofe, le ha otorgado las habilidades necesarias para sobrevivir a este mundo despiadado, incluyendo destrezas de combate, supervivencia y una determinación inquebrantable. Su fe inquebrantable, que es su principal motivación, le da la fuerza para continuar a pesar de las dificultades. En su recorrido, Ellie se cruza con Carnegie, un hombre poderoso y astuto que controla una comunidad amurallada y que ansía obtener la Biblia para consolidar su dominio. Carnegie, un antiguo hombre de negocios, un exitoso empresario antes del cataclismo, ha construido su imperio en la escasez y el miedo, explotando a la población desesperada que vive bajo su yugo. Su conocimiento del mundo preapocalíptico, y su aguda inteligencia, le permiten comprender el valor potencial del libro, no como una escritura sagrada, sino como un instrumento de poder inmenso, capaz de manipular las masas y mantener el control absoluto. Carnegie ve en la Biblia una herramienta para instaurar un nuevo orden, un orden que él mismo controlaría. La confrontación entre Ellie y Carnegie es inevitable, una lucha entre la fe ciega y la ambición despiadada, entre la preservación de la esperanza y la sed de poder. Carnegie, con sus recursos y su ejército privado, representa una amenaza constante para Ellie, que debe usar toda su astucia y habilidades para evadirlo y proteger su preciado tesoro. Su estrategia se basa en la discreción y la evasión, aprovechando su conocimiento del terreno y su capacidad para moverse sin ser detectado. El encuentro entre ambos personajes se convertirá en un punto clave en la trama, una batalla de voluntades que definirá el destino de la Biblia y el futuro de la comunidad bajo el mando de Carnegie. Durante su viaje, Ellie se encuentra con varios personajes que añaden complejidad a su odisea. Uno de los encuentros más significativos es con Claudia, una joven ciega que, a pesar de su discapacidad, posee una sensibilidad especial y una gran intuición. Ellie, conmovido por su vulnerabilidad, decide ayudarla durante un tiempo, compartiendo su escaso alimento y protegiéndola de los peligros que acechan. Esta interacción temporal le permite a Ellie mostrar un lado más humano y vulnerable, un respiro en su viaje solitario y sacrificado. La ayuda a Claudia no es solo un acto de caridad, sino una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la compasión en un mundo devastado por la violencia y la desesperación. Además, el encuentro con otros supervivientes, aunque muchos sean hostiles o sospechosos, le dan a Ellie la oportunidad de mostrar sus habilidades de combate, que están altamente desarrolladas gracias a su experiencia en un mundo post-apocalíptico, donde la supervivencia requiere destreza y agilidad. Estas experiencias, tanto positivas como negativas, enriquecen su viaje, demostrando que su objetivo no se limita a la simple entrega de la Biblia, sino que implica la supervivencia y el contacto, aunque sea limitado y breve, con otros humanos. Cada encuentro, cada decisión moral que toma, configura la complejidad de este personaje enigmático y su búsqueda implacable de un destino trascendental. El final de la película revela el verdadero significado del viaje de Ellie y el destino de la Biblia. Se descubre que Ellie, a pesar de su apariencia fuerte y su determinación inquebrantable, es ciego. Su ceguera, lejos de ser una debilidad, se convierte en una metáfora de su fe ciega y su capacidad para ver más allá de la realidad física devastada. La Biblia no era simplemente un libro sagrado para él, contenía, en realidad, grabaciones de audio de obras clásicas de la literatura y la música, un legado cultural invaluable perdido en el Apocalipsis.
Eli, con una dedicación asombrosa y guiado por su fe en la importancia de la preservación de la cultura y del conocimiento, viaja durante años, llevando este tesoro a su destino, una comunidad dispuesta a reconstruir la civilización. Su sacrificio final, entregando el libro y su conocimiento al bibliotecario de la comunidad, asegura la supervivencia y difusión de la cultura en el mundo post-apocalíptico, un legado espiritual que trasciende su propia existencia. El acto de entregar la Biblia se convierte en una metáfora de la esperanza y el renacimiento, representando el renacer de una civilización a través de la preservación de la cultura y el conocimiento. Este final, aunque aparentemente sencillo, es profundamente conmovedor y simboliza la importancia de la perseverancia y la fe en la construcción de un futuro mejor. La película El libro de Eli es mucho más que una simple historia de supervivencia en un mundo post-apocalíptico, es una profunda reflexión sobre la fe, la esperanza y la importancia de preservar la cultura y el conocimiento para las futuras generaciones. La actuación de Denzel Washington como Eli es conmovedora, capturando la complejidad de un hombre guiado por una fe inquebrantable a pesar de las adversidades. Su interpretación de un personaje silencioso pero poderoso, cuya fuerza interior y convicción son palpables en cada escena, hace que la audiencia conecte con su lucha y su sacrificio. La cinematografía, con sus paisajes desolados y la atmósfera opresiva, contribuye a la creación de una atmósfera apocalíptica convincente, mientras que la trama, llena de giros inesperados y momentos de alta tensión, mantiene al espectador enganchado hasta el final. El mensaje final de la película, sobre la resiliencia humana y la importancia del legado cultural, es especialmente relevante en un mundo con tantos desafíos. La historia de Eli nos recuerda la trascendencia de la fe, la esperanza y la perseverancia frente a la adversidad, dejando un mensaje esperanzador y una profunda reflexión sobre el valor de la cultura y el conocimiento en la reconstrucción de un futuro mejor. La película, además de su impactante narrativa, explora temas complejos sobre la fe, la moralidad y la supervivencia en un mundo devastado. La decisión de Eli de proteger la Biblia, y la forma en que lo hace, plantea interrogantes sobre la justificación de la violencia en nombre de una causa superior. A pesar de su determinación inquebrantable, Eli se ve forzado a tomar decisiones difíciles, a veces violentas, para sobrevivir y proteger su preciado tesoro. Estas acciones, aunque necesarias para la supervivencia, reflejan la ambigüedad moral del mundo en el que vive y las difíciles elecciones que se deben enfrentar en circunstancias extremas. La película no ofrece respuestas fáciles, sino que presenta un retrato realista y matizado de la lucha por la supervivencia y la preservación de los valores en un contexto post-apocalíptico. La relación entre Eli y Carnegie, aunque antagónica, resalta el contraste entre dos visiones del mundo, una guiada por la fe y la esperanza, y otra dominada por el pragmatismo y la ambición de poder. El viaje de Eli, por lo tanto, se convierte en una metáfora de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la desesperación. El final, con la entrega de la Biblia a la nueva generación, simboliza la transmisión de la esperanza y el renacimiento de la cultura, dejando al espectador con una sensación de esperanza a pesar del escenario desolador que se presenta a lo largo de la película. La película también explora la idea del conocimiento como poder. Carnegie, con su conocimiento del mundo preapocalíptico y su comprensión del valor de la Biblia, intenta usarla para controlar a su población. Él ve el libro no como una fuente de fe, sino como un instrumento de poder político y social. Este contraste con la fe ciega de Eli, que busca preservar la Biblia por su valor espiritual e informativo, pone de manifiesto la lucha entre la fe y la razón, entre la espiritualidad y el poder material. La Biblia, en este contexto, representa más que un texto sagrado, es un símbolo de la historia, la cultura y el conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de los siglos. Su preservación se convierte en una lucha por la propia supervivencia de la cultura y la identidad humana, frente a la amenaza del olvido y la destrucción. La falta de información y la desinformación, tan evidentes en el mundo post-apocalíptico retratado, deja a la población vulnerable y manipulable. Eli, a pesar de su propia ceguera, ve con claridad la importancia de preservar ese legado, un legado de conocimiento que puede guiar a la humanidad hacia una reconstrucción y un futuro mejor. La diferencia en la interpretación de la Biblia por Eli y Carnegie subraya el poder del conocimiento, el valor de la cultura y su importancia para la supervivencia y la reconstrucción de una sociedad.
La película también profundiza en la idea de la fe como fuerza impulsora. La fe inquebrantable de Eli, a pesar de la violencia y la desesperación que lo rodean, es la fuerza que lo impulsa a continuar su viaje. Su ceguera física, irónicamente, representa una clarividencia espiritual, una capacidad de ver más allá de las limitaciones del mundo destruido. Él no solo protege un libro, protege la esperanza, la posibilidad de un futuro mejor. Su fe ciega, aunque pueda parecer pasiva, es en realidad una fuerza activa que le permite superar obstáculos aparentemente insuperables. La fe de Eli contrasta con la ambición pragmática de Carnegie, quien busca el poder a través del control de la información y la manipulación de la población. Esta contraposición entre la fe como fuerza interior y la búsqueda del poder como instrumento de control es uno de los temas centrales de la película, una reflexión sobre la naturaleza del liderazgo y la importancia de los valores morales en un mundo en ruinas. La perseverancia de Eli, alimentada por su fe, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad, demostrando que la esperanza, aunque frágil, puede ser una poderosa herramienta para la supervivencia y la reconstrucción. La película culmina con la llegada de Eli a su destino, una comunidad en California, liderada por un bibliotecario, que ha mantenido una mínima estructura social y un atisbo de civilización. Eli, tras un último enfrentamiento con Carnegie, quien lo persigue implacablemente, finalmente llega debilitado pero victorioso. La revelación de su ceguera y el contenido real de la Biblia, no un texto religioso, sino grabaciones de audio con obras clásicas literarias y musicales, añade una dimensión inesperada a su viaje. La comunidad, necesitada de cultura y conocimiento, recibe el legado de Eli como un tesoro invaluable. Su sacrificio, realizado en silencio y con humildad, garantiza la preservación de un legado cultural vital para la reconstrucción del mundo post-apocalíptico. La entrega de la Biblia a las manos del bibliotecario representa una metáfora de la transmisión del conocimiento y la esperanza a las futuras generaciones, un acto final que confirma el éxito de la misión de Eli y la posibilidad de un futuro donde la cultura y el conocimiento son la base de una nueva sociedad. El aparente fracaso de Eli, en su lucha física contra Carnegie, se transforma en una victoria espiritual de gran magnitud. La película concluye con una poderosa imagen de esperanza y renacimiento. A pesar del paisaje desolador y la violencia que ha marcado su viaje, la entrega del legado cultural a la comunidad representa la victoria final de Eli. Su sacrificio, silencioso pero profundo, asegura la preservación de la historia, la literatura, la música, un legado fundamental para la reconstrucción de la civilización. La escena final, donde el bibliotecario recibe las grabaciones con reverencia, simboliza la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones, un acto de fe en el futuro y la promesa de un renacimiento cultural. La historia de Eli, por lo tanto, trasciende la simple supervivencia física, se convierte en un alegato a la perseverancia del espíritu humano, la importancia de la fe, y el poder trascendental de la cultura y el conocimiento para construir un futuro mejor, incluso en las circunstancias más adversas. La imagen final, con la comunidad recibiendo el legado cultural de Eli, deja al espectador con una sensación de esperanza y la convicción de que incluso en un mundo destruido, la cultura y el conocimiento pueden ser las semillas de un nuevo comienzo. La película El libro de Eli también explora la idea del viaje como metáfora de la vida misma. El largo y peligroso recorrido de Eli a través de un paisaje desolado refleja los desafíos y las pruebas que enfrentamos en nuestro propio camino vital. Cada encuentro, cada obstáculo superado, representa una etapa en el proceso de crecimiento y transformación personal. La persistencia de Eli, a pesar de las dificultades y las pérdidas, es un ejemplo de la fuerza interior que nos permite avanzar a pesar de la adversidad. Su viaje no es solo una búsqueda física, es una búsqueda espiritual, una búsqueda de significado en un mundo caótico y desprovisto de esperanza. La transformación que experimenta Eli a lo largo de su viaje, tanto física como espiritualmente, nos muestra la resiliencia del espíritu humano y la capacidad para encontrar la fuerza interior necesaria para superar las dificultades más extremas. Su destino final no es solo la entrega de la Biblia, es la culminación de un proceso de autodescubrimiento y la confirmación de su propia fe y su propia fuerza interior. El viaje de Eli, por lo tanto, sirve como una poderosa metáfora del viaje de la vida misma, una lección sobre la perseverancia,
la fe y la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. La película también explora el tema de la supervivencia y la adaptación en un entorno hostil. El mundo post-apocalíptico descrito en el libro de Eli es un lugar despiadado, donde la ley del más fuerte prevalece. Eli, con sus habilidades de supervivencia perfeccionadas a lo largo de los años, se convierte en un maestro de la adaptación, utilizando su ingenio y su fuerza física para sortear los peligros que se presentan en su camino. Su capacidad para improvisar, para encontrar soluciones creativas a problemas complejos, es crucial para su supervivencia. Él no solo lucha contra los bandidos y los señores de la guerra, sino también contra el hambre, la sed y las inclemencias del tiempo. La película muestra cómo la supervivencia en un mundo devastado requiere no solo fuerza física, sino también inteligencia, astucia y una inquebrantable voluntad de vivir. La habilidad de Eli para sobrevivir, su capacidad de mantenerse con vida en un entorno tan hostil, se convierte en una metáfora de la resiliencia humana y la capacidad de adaptación del ser humano frente a las circunstancias más extremas. Su lucha constante por la supervivencia es paralela a la lucha por preservar la cultura y el conocimiento, subrayando la interconexión entre la supervivencia física y la supervivencia cultural. La película también nos presenta un estudio de contraste entre dos tipos de liderazgo, el de Eli y el de Carnegie. Carnegie, un antiguo hombre de negocios exitoso antes de la catástrofe nuclear, ha construido su poderío sobre la explotación y la manipulación de la población necesitada. Su liderazgo se basa en el miedo y el control, utilizando la fuerza bruta y la coerción para mantener el orden en su comunidad fortificada. En contraste, el liderazgo de Eli es silencioso, basado en la fe y la perseverancia. Él no busca el poder ni el control, sino la preservación de un legado cultural invaluable. Su liderazgo reside en su ejemplo, en su determinación inquebrantable y en su sacrificio final. La confrontación entre estos dos líderes simboliza la lucha entre dos ideologías opuestas, la del poder basado en la fuerza y el miedo, y la del liderazgo guiado por la fe y la esperanza en un futuro mejor. La diferencia entre ambos líderes demuestra la importancia de la ética y la moralidad en el liderazgo, aun en un mundo devastado por la violencia y la desesperación. El éxito final de Eli, aunque no material, demuestra que el liderazgo basado en valores positivos, a la larga, puede ser más efectivo y duradero que un liderazgo construido sobre la opresión y el miedo. La película El libro de Eli no solo presenta una historia de supervivencia, sino que también reflexiona sobre la naturaleza del conocimiento y su importancia para la humanidad. El contenido de la Biblia, revelado al final, no es simplemente un texto religioso, sino una valiosa colección de grabaciones de obras literarias y musicales clásicas. Esta revelación transforma la narrativa, elevando la misión de Eli a una dimensión más profunda y significativa. Ya no se trata solo de preservar un libro sagrado, sino de salvaguardar un legado cultural que podría reconstruir y enriquecer la civilización en ruinas. El hecho de que Eli, ciego y guiado por una fe inquebrantable, haya logrado proteger este tesoro invaluable destaca la importancia del conocimiento y la cultura para la supervivencia y el renacimiento de la humanidad. La película, entonces, nos invita a valorar la información y el saber como pilares fundamentales para un futuro mejor, incluso en medio de la devastación y la incertidumbre. La transmisión de este legado a la comunidad al final de la película representa una antorcha de esperanza, un símbolo del poder transformador del conocimiento para edificar un nuevo mundo. La película El libro de Eli también explora la idea de la redención y el perdón. A lo largo de su viaje, Eli se enfrenta a situaciones que ponen a prueba su moralidad, obligándolo a tomar decisiones difíciles que implican violencia. Sin embargo, su objetivo final no es la venganza ni la imposición de su voluntad, sino la preservación del conocimiento y la esperanza para el futuro. Su sacrificio final, la entrega del legado cultural a la comunidad, puede interpretarse como un acto de redención, un acto de perdón hacia la humanidad y hacia sí mismo. A pesar de la violencia que lo rodea y las decisiones difíciles que toma, Eli mantiene su integridad moral, demostrando que la redención es posible, incluso en un mundo devastado y lleno de desesperación. La película sugiere que la verdadera victoria no se encuentra en la dominación o la venganza, sino en la capacidad de perdonar y en la entrega a una causa superior, dejando un mensaje de esperanza y redención para la humanidad. La posibilidad de un nuevo comienzo,
a pesar del pasado violento y destructivo, se presenta como una esperanza latente, simbolizada por la comunidad que recibe el legado de Ellie. La película El libro de Ellie concluye con una sensación de esperanza ambigua, un final abierto que invita a la reflexión. Si bien Ellie logra su objetivo de entregar el preciado legado cultural a la comunidad, el futuro permanece incierto. La comunidad, aunque receptiva, enfrenta desafíos significativos en la reconstrucción de una sociedad estable y justa. La amenaza latente de la violencia y la opresión, representada por la figura de Carnegie, no ha desaparecido por completo. El final nos deja con la pregunta de cómo esta comunidad utilizará el conocimiento recibido, y si será capaz de construir un futuro libre de la violencia y la desigualdad que caracterizaron el mundo post-apocalíptico. La imagen final, con la entrega del legado, es un punto de inflexión, un nuevo comienzo, pero también un llamado a la responsabilidad y la construcción de un futuro mejor, un futuro que dependerá de la acción y el compromiso de los supervivientes. La película, entonces, no ofrece una solución fácil o un final feliz definitivo, sino que propone una reflexión sobre la importancia del legado cultural, la responsabilidad individual y colectiva y el constante desafío de construir un mundo mejor, incluso frente a la adversidad. En su viaje hacia el oeste, Ellie no solo se enfrenta a la hostilidad del entorno y a los peligros de los bandidos, sino también a la desconfianza y la sospecha de otros supervivientes. Su silencio y su misterioso pasado le convierten en una figura enigmática, generando recelos en aquellos con quienes interactúa. A menudo se ve obligado a defenderse utilizando sus excepcionales habilidades de combate, desarrolladas a lo largo de años de supervivencia. Estas habilidades, producto de una vida de lucha y adaptación a un mundo cruel, le permiten no solo protegerse a sí mismo, sino también proteger el preciado libro que lleva consigo. A pesar de la violencia necesaria para sobrevivir, Ellie mantiene una férrea disciplina y una moral inquebrantable, lo que le diferencia de muchos de los supervivientes que se cruzan en su camino, a menudo marcados por la crueldad y la desesperación. Su viaje, entonces, se convierte en una lucha constante no solo por la supervivencia física, sino también por la preservación de su integridad moral en un mundo que ha perdido la mayor parte de la suya. La falta de confianza que encuentra en su camino refuerza su determinación, convirtiéndola en una herramienta crucial para alcanzar su objetivo final, preservar el legado de la humanidad en un futuro incierto. La película también explora la compleja relación entre fe y razón. Ellie, guiado por una fe inquebrantable, persigue su objetivo con una determinación ciega, a veces incluso a costa de la razón práctica. Su ceguera física se convierte en una metáfora de su fe ciega, una fe que le permite perseverar a pesar de las dificultades y los peligros que encuentra en su camino. Sin embargo, la película no presenta esta fe como un dogma irrefutable, sino como una fuerza interior que lo impulsa hacia adelante, una fuerza que complementa, aunque no siempre se alinea con, la razón. La contraparte de Ellie, Carnegie, representa la razón pragmática, la ambición desmedida por el poder y el control. Él utiliza su conocimiento e inteligencia para manipular a los demás, buscando el dominio a través de la fuerza y el miedo. La confrontación entre Ellie y Carnegie se convierte entonces en una lucha simbólica entre la fe ciega y la razón pragmática, una exploración de la compleja relación entre ambos elementos en la vida humana y en la configuración de un futuro mejor. La película sugiere que ni la fe ciega ni la razón pragmática por sí solas pueden asegurar un futuro positivo, sino que una combinación equilibrada de ambas puede ser el camino hacia la reconstrucción y el renacimiento. La película El libro de Ellie presenta una visión pesimista pero esperanzadora del futuro post-apocalíptico. El mundo desolado y destruido, producto de una guerra nuclear, sirve como un telón de fondo para explorar temas universales sobre la fe, la esperanza, la supervivencia y la importancia de la cultura y el conocimiento para la reconstrucción de la civilización. La ausencia de una sociedad organizada, la ley del más fuerte y la constante amenaza de la violencia crean una atmósfera de desesperación que contrasta con la inquebrantable determinación de Ellie. Su viaje, a pesar de los peligros y la adversidad, es un símbolo de la persistencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más extremas.
La ambigüedad moral de algunas de sus acciones, necesarias para su supervivencia, nos recuerda la complejidad de las decisiones que debemos tomar en situaciones límite, y la dificultad de mantener la integridad moral en un mundo devastado. La película, por lo tanto, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resistencia, nuestra fe en el futuro y la importancia de preservar los valores fundamentales de la humanidad frente a la adversidad. La película, finalmente, nos deja con una sensación de esperanza a pesar de la devastación. El éxito de Ellie en la entrega del legado cultural representa una victoria, aunque sutil y llena de matices. No es una victoria militar o política, sino una victoria espiritual, un triunfo del espíritu humano frente a la adversidad. La comunidad que recibe el legado representa la posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde el conocimiento y la cultura pueden servir como base para una sociedad más justa y equitativa. La imagen final, aunque abierta a interpretaciones, nos invita a la esperanza y a la reflexión sobre el poder transformador de la perseverancia, la fe y la transmisión del conocimiento a las generaciones futuras. La reconstrucción de la civilización dependerá del uso que esta comunidad haga del legado de Ellie, un legado que simboliza la resiliencia y el potencial de la humanidad para superar la destrucción y construir un futuro mejor. El viaje de Ellie, en última instancia, es un símbolo de la propia lucha de la humanidad por la supervivencia y la esperanza en un mundo incierto. La película El libro de Ellie también se destaca por su cuidadosa construcción de la atmósfera. La cinematografía, con su paleta de colores apagados y sus paisajes desolados, crea una atmósfera post-apocalíptica convincente que refleja la desesperación y la dureza del mundo en el que se desarrolla la historia. Los sonidos, a menudo silenciosos o interrumpidos por ráfagas de violencia, contribuyen a la sensación de tensión y amenaza constante. La música, escasa pero efectiva, subraya los momentos clave de la narrativa, intensificando la emoción y el impacto emocional de la historia. La combinación de estos elementos visuales y sonoros crea una experiencia cinematográfica inmersiva, transportando al espectador al mundo desolado y hostil en el que se mueve Ellie. Esta atmósfera contribuye a la efectividad de la historia, ya que refuerza la sensación de peligro, soledad y la inquebrantable determinación del protagonista en su búsqueda. La ambientación no es simplemente un telón de fondo, es un personaje más de la historia, que contribuye significativamente a la narración y al impacto general de la película. La película El libro de Ellie también destaca por su desarrollo de personajes, aunque muchos de ellos son presentados de forma breve y concisa. Ellie, el protagonista, es un personaje enigmático y complejo, cuya fuerza física y moral contrasta con su silencio y su pasado misterioso. Su fe inquebrantable lo impulsa a continuar su viaje, a pesar de los peligros y las dificultades que se le presentan. Carnegie, por otro lado, representa la ambición desmedida y la manipulación. Su conocimiento del mundo preapocalíptico le permite comprender el valor potencial de la Biblia, pero su falta de ética lo lleva a utilizarla como una herramienta para consolidar su poder. Los personajes secundarios, aunque con apariciones más breves, contribuyen a enriquecer la narrativa y a mostrar la diversidad de reacciones humanas ante un mundo devastado. Algunos ofrecen ayuda desinteresada, otros representan la violencia y la desesperación. La interacción de Ellie con estos personajes secundarios revela la complejidad de su misión y la ambivalencia moral del mundo en que vive. La película, a pesar de su enfoque en la acción y la supervivencia, dedica tiempo a desarrollar la psicología de sus personajes principales, añadiendo una capa de profundidad y complejidad a la historia. La película El libro de Ellie explora de manera efectiva la tensión entre la supervivencia física y la preservación de la cultura. Ellie, en su viaje, no solo lucha por mantenerse con vida en un mundo hostil, sino que también lucha por preservar un legado cultural invaluable. La Biblia, en su contenido revelado al final, representa más que un texto religioso, es un depósito de la historia, la literatura y la música del pasado, un conocimiento fundamental para reconstruir la civilización. Esta dualidad, entre la necesidad de sobrevivir día a día y la misión de preservar la cultura para las futuras generaciones, define el conflicto interno de Ellie y la complejidad de su viaje. La película no presenta una dicotomía simple entre la supervivencia física y la espiritual, sino que muestra cómo ambas se entrelazan e impulsan mutuamente, creando una narrativa multifacética que resonará con el espectador mucho tiempo después de que finalicen los créditos.
Su perseverancia en ambos aspectos, tanto en la supervivencia como en la protección de la cultura, es lo que finalmente permite un mínimo atisbo de esperanza en el futuro. La película El libro de Eli utiliza con maestría el simbolismo para enriquecer su narrativa. La ceguera de Eli, por ejemplo, no es simplemente una discapacidad física, sino una metáfora de su fe ciega y su capacidad para ver más allá de la realidad física devastada. Su viaje a través de un paisaje árido y desolado simboliza el viaje de la humanidad a través de la adversidad, hacia un futuro incierto. La Biblia, inicialmente presentada como un objeto de fe religiosa, se revela como un contenedor de grabaciones de obras literarias y musicales clásicas, representando la importancia de la preservación del conocimiento y la cultura para la supervivencia de la humanidad. El encuentro con Carnegie, un hombre de negocios exitoso antes del apocalipsis, representa la lucha entre la fe y la razón, entre la espiritualidad y la ambición desenfrenada de poder. Cada elemento de la película, desde el paisaje desolado hasta los personajes y sus acciones, está cargado de simbolismo, contribuyendo a la creación de una experiencia cinematográfica compleja y multifacética que invita a la reflexión sobre temas profundos y universales. La película, lejos de ofrecer respuestas sencillas, nos presenta una serie de metáforas que invitan al espectador a participar activamente en la interpretación de su mensaje. La película El libro de Eli no solo es una historia de supervivencia en un mundo post-apocalíptico, sino que también explora la complejidad del ser humano en circunstancias extremas. Eli, a pesar de su aparente estoicismo, demuestra momentos de vulnerabilidad y compasión, especialmente en su interacción con Claudia, la joven ciega. Ayudarla no es solo un acto de bondad, sino también una muestra de humanidad que contrasta con la brutalidad del entorno. La decisión de Eli de compartir sus escasos recursos con Claudia revela un lado más humano, y una dimensión espiritual más profunda que trasciende su misión principal. Mientras protege el libro, Eli también protege una pequeña chispa de esperanza, manifestando su creencia en la capacidad de la humanidad para la compasión y la bondad, incluso en un mundo tan desolado. La ayuda que brinda a Claudia y el breve periodo de vínculo emocional que comparten, sirven para recordar que, a pesar de la devastación, la esencia humana de compasión y apoyo mutuo perdura, demostrando que la esperanza no está completamente extinguida. Estos momentos de humanidad, aunque breves, añaden profundidad a su personaje y enriquecen la narrativa, contrarrestando la constante tensión y violencia que lo rodean. La película El libro de Eli se caracteriza por su ritmo narrativo preciso y su estructura cuidadosamente construida. La historia avanza de manera gradual, revelando información crucial de forma estratégica a lo largo de la trama. El viaje de Eli, con sus múltiples encuentros y desafíos, se convierte en una estructura narrativa que permite explorar diferentes facetas del mundo post-apocalíptico y los personajes que lo habitan. Cada encuentro, aunque a veces breve, contribuye a la evolución de la historia y a la profundización del personaje de Eli. La revelación final sobre la verdadera naturaleza del libro y la ceguera de Eli funciona como un giro inesperado que añade una capa adicional de significado a la narrativa, obligando al espectador a reinterpretar los eventos previos. La película no se basa en una acción frenética y continua, sino en una tensión cuidadosamente dosificada que mantiene al espectador enganchado hasta el clímax final. Este ritmo pausado pero efectivo permite al espectador sumergirse completamente en el mundo post-apocalíptico y conectar emocionalmente con el protagonista y su viaje. La economía narrativa, con la información proporcionada de manera estratégica, evita la sobreexposición y mantiene el misterio y la intriga hasta el desenlace final. La película El libro de Eli también destaca por su uso del minimalismo narrativo. A pesar de la complejidad de sus temas, la historia se cuenta con una economía de lenguaje y una precisión en la descripción que intensifican el impacto emocional de la narrativa. La falta de diálogos extensos y las descripciones concisas contribuyen a la creación de una atmósfera de misterio y tensión. El silencio, a menudo más elocuente que las palabras, juega un papel crucial en la transmisión de las emociones de Eli y en la creación de una atmósfera de soledad y peligro constante. La fuerza de la película reside en la capacidad de transmitir un mensaje profundo y complejo a través de una historia concisa y visualmente impactante, evitando la sobreexplicación y dejando espacio para la interpretación del espectador. Esta sutileza narrativa hace que la película sea memorable y que sus temas resuenen mucho tiempo después de su finalización.
La economía del lenguaje refuerza el peso visual y simbólico de cada escena, elevando la experiencia cinematográfica a un nivel superior. La película El libro de Eli utiliza eficazmente la violencia como un elemento narrativo, pero sin caer en la gratuidad. La violencia es un elemento inherente al mundo post-apocalíptico, una constante amenaza que Eli debe enfrentar para sobrevivir y proteger su preciado tesoro. Las escenas de violencia, aunque impactantes, son funcionales a la trama y sirven para mostrar la dureza del entorno y la capacidad de Eli para defenderse. No se glorifica la violencia, sino que se presenta como una consecuencia inevitable de la situación desesperada en la que vive el protagonista. La violencia, por lo tanto, se integra en la narrativa como un elemento necesario para comprender la naturaleza del mundo post-apocalíptico y las decisiones difíciles que Eli debe tomar para cumplir su misión. La película, sin embargo, no se centra en la violencia gratuita, sino que se concentra en la determinación de Eli en su objetivo trascendental, el cual justifica las acciones que éste debe realizar para alcanzarlo. El uso de la violencia es, por lo tanto, una herramienta narrativa que aporta tensión y realismo a la historia sin desviarse del mensaje central de la película. La película El libro de Eli culmina con una poderosa imagen de esperanza y renacimiento. La película El libro de Eli también explora la temática de la identidad y la memoria. Eli, a lo largo de su viaje, permanece en gran parte silencioso, ocultando su pasado y su identidad. Este misterio que lo envuelve alimenta la intriga y hace que el espectador se pregunte sobre sus motivaciones y su historia personal. La falta de información sobre su pasado contribuye a la construcción de su personaje como una figura enigmática, cuyo objetivo trascendental es más importante que su propia identidad individual. La omisión intencional de detalles sobre su vida anterior enfatiza la importancia de su misión presente, preservar el legado cultural para las futuras generaciones. Su viaje se convierte en una metáfora de la pérdida de la memoria colectiva tras el apocalipsis, y su silenciosa dedicación es un acto de resistencia contra el olvido. En este sentido, Eli se convierte en una representación simbólica de la propia memoria de la humanidad, esforzándose por preservar un fragmento vital de su pasado para permitir la reconstrucción de un futuro. La revelación de su ceguera al final, lejos de restarle importancia, enfatiza aún más su capacidad de persistir en la oscuridad, guiado por una fe inquebrantable en la importancia de su misión. La película El libro de Eli también presenta una reflexión sobre la naturaleza del sacrificio. Eli realiza un sacrificio constante a lo largo de su viaje. No se trata solo de un sacrificio físico, marcado por el desgaste, el hambre y la violencia que debe enfrentar, sino también de un sacrificio emocional y espiritual. Renuncia a la compañía humana, a la comodidad y a la seguridad, por la preservación de un legado cultural que considera fundamental para la supervivencia de la humanidad. Su silencio, su soledad y su determinación inquebrantable son una muestra de la magnitud de su sacrificio personal. La omisión de su propia vida para asegurar la preservación de la cultura y el conocimiento destaca el altruismo de su misión y la profundidad de su compromiso. El sacrificio final de Eli, donde entrega el libro y se deja morir, se convierte en la culminación de su larga y sacrificada peregrinación, dejando un legado inmenso a las generaciones futuras. Esta idea de sacrificio, en múltiples dimensiones, es un pilar fundamental de la narrativa, impulsando las acciones de Eli y enriqueciendo la complejidad de su personaje. La película El libro de Eli se sirve de un escenario post-apocalíptico no solo como telón de fondo, sino como un elemento narrativo integral. El paisaje desolado y árido, reflejo del mundo devastado por la guerra nuclear, es un personaje en sí mismo. La falta de vegetación, las ciudades en ruinas y la constante amenaza de la violencia crean una atmósfera opresiva que influye directamente en el comportamiento de los personajes y en el desarrollo de la trama. Este escenario no es simplemente un decorado pasivo, sino un